Hola familia de Seven TV, yo soy Natalia Sandoval y hoy les traigo una historia realmente fascinante sobre una mujer extraordinaria que pese a la discapacidad que la acompañó durante toda su vida logró salir adelante en una época donde no estaban reconocidos los derechos de los discapacitados y difícilmente se llegaban a reconocer los derechos de la mujer. En este espacio analizaremos su historia y cómo y cuándo se empezaron a reconocer esos primeros derechos de los discapacitados en el siglo XX. Pese a esta situación y estas circunstancias, esta gran mujer logró ser reconocida por su gran labor a nivel mundial. Se trata de Helen Keller, quien nació el 27 de junio de 1880 en Alabama, Estados Unidos. Poco antes de cumplir 2 años de edad padeció una enfermedad que los doctores de la época describieron como una congestión aguda del estómago y del cerebro. Enfermedad que no duró mucho tiempo, pero que dejó grandes secuelas en la vida de Helen: sordera, ceguera e incapacidad para hablar. A los 7 años de edad y con todas las ganas de esta pequeña niña de salir adelante y pese a todas las limitaciones que tuvo desde tan pequeña, había inventado más de 60 distintas señas que podía emplear para comunicarse con sus familiares. Sorprendente, ¿no crees? En 1887 sus padres decidieron ponerse en contacto con alguien que les ayudara con la situación de discapacidad que tenía su pequeña hija. Es así como logran comunicarse con Alexander Graham Bell, quien trabajaba con jóvenes sordos en la época. Graham sugiere a los padres de Helen contactar al Instituto de Perkins para Ciegos de Watertown, Massachusetts, para que la niña ingrese a ese instituto. Al llegar Helen al instituto, le corresponde su aprendizaje de la mano de la profesora Anna Sullivan, quien al momento de recibirla tenía tan solo 20 años de edad. Fue allí donde nació una gran amistad entre alumna y profesora, amistad que duró un lapso de 49 años, donde realizaron un trabajo conjunto en base a la situación de discapacidad de Helen. Pero, ¿qué pasaba para esa época con el reconocimiento de los derechos de los discapacitados? Es decir, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en realidad no pasaba nada. Fue hasta en 1944, con ocasión a la Segunda Guerra Mundial, que surge la Ley de Empleo de Discapacidad y en 1951 se forma la Federación Mundial de Sordos. El Consejo Mundial para Ciegos se había fundado en 1949 con un objetivo hermoso: promover los derechos humanos de las personas sordas en todo el mundo. Mientras tanto, retrocediéndonos nuevamente un poco en la historia, vamos con Helen. Un día ella se dio cuenta que con los movimientos de su maestra que estaba haciendo con sus palmas simbolizaba la idea de agua. Al tocar el agua con una mano y con la otra estar deletreando en su palma la palabra agua, lo que vino fue sorprendente: decirle a Sullivan, su profesora, a quien le exigía los nombres de los otros objetos para ir identificándolos de esta manera. Annie Sullivan pudo enseñar a Helen a comunicarse, a hablar usando el método Traum, tocando los labios de otros mientras hablaban. Increíble, ¿no? Sintiendo las vibraciones y deletreando los caracteres alfabéticos en la palma de la mano de Helen. Gracias a la dedicación de Annie Sullivan, su iniciativa, su pasión por lo que hacía y su generosidad con Helen, no solo consiguió establecer contacto con el mundo exterior, sino que fue la primera persona sorda y ciega en conseguir una licenciatura universitaria. Annie interpretaba en las manos de Helen lo que los profesores decían en clase y lo transcribía en libros utilizando el sistema de Braille. Y así llegó a superar notas de muchos compañeros que no tenían discapacidad. A partir de aquí y siempre de la mano de Annie Sullivan, Helen desarrolló toda su carrera profesional como una prestigiosa escritora y como activista política en defensa de las personas vulnerables y de la paz del mundo. Cuando Helen tenía 24 años de edad, en 1904 llegó a ser la primera persona sorda en graduarse de la universidad. Y en 1915, Helen, que ya es una firme defensora de las personas con discapacidades, cofundó la Fundación Estadounidense para Ciegos en el extranjero para apoyar a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Una hermosa y linda causa: aquellos hombres que habían quedado ciegos a causa del combate. Esta organización, años más adelante, amplía su objetivo y su misión para abordar las causas y consecuencias de la ceguera, la desnutrición y la mala salud. En 1920, Helen ayuda a fundar la Unión Americana de Libertades Civiles.
y en 1924 Helen se une a la Fundación Americana para Ciegos. Se desempeñaba como portavoz y embajadora de la fundación hasta el día de su muerte. En su vida, Helen gozó de grandes reconocimientos presidenciales e internacionales. Helen y Annie Sullivan viajaron a más de 39 países e hicieron varios viajes a Japón. Fue miembro activo del Partido Socialista, hacía campañas y escribía en apoyo de las clases trabajadoras. Desde el año 1909 hasta 1921, sus opiniones políticas se reforzaban por frecuentes visitas de trabajadores. En sus propias palabras dijo: "He visto talleres donde se explota al obrero, fábricas, barrios afectados. Si no lo podía ver, lo podía oler". Helen fallece el 1 de junio de 1968. Existen varias instituciones alrededor del mundo con homenaje a su nombre, países como Panamá, México, Colombia, Costa Rica, entre otros. Conmemoran la gran labor y lucha por los discapacitados que hizo Helen Keller. Pero, ¿qué seguía pasando con la evolución normativa en los derechos de las personas discapacitadas durante el siglo XX? Fue hasta en septiembre de 1973 que se promulga la Ley de Rehabilitación de América Caduca. Esta fue la primera ley de derechos civiles aprobada en Estados Unidos a favor de las personas discapacitadas, la cual garantiza la igualdad de oportunidades para los discapacitados. Igualmente, prohíbe la discriminación. Pero no fue sino hasta 1990, es decir, 110 años después del nacimiento de Helen, que la ley amplió sus horizontes y prohibió la discriminación en cualquier lugar. Pasaron muchos años donde no fueron realmente reconocidos y protegidos los derechos de las personas que sufrían alguna discapacidad. Niños, adolescentes, mayores, fue hasta 40 años después de iniciar el siglo XX que se vieron las primeras leyes a favor de las personas discapacitadas, pero no eran normas completas con las garantías legales que debía brindar el Estado. Padecieron lamentablemente mucho sufrimiento estas personas. Fue hasta finales del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, es decir, 23 años, que se han logrado avances significativos para las personas con discapacidad. Sin duda alguna fue Helen Keller, una mujer luchadora, inagotable, que hasta el último suspiro trabajó para las personas con discapacidad y las personas que tenían bajas condiciones laborales. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir. Hasta la próxima.